quiero enviar un saludo a todos los miembros de la red de educación. Bueno, estoy compartiendo este video acerca de la historia providencial 2, apoyando a Alicet en esta segunda parte también. Bueno, como ustedes saben, el nombre de la lección es Adquiriendo una visión providencial de la historia. Y el objetivo de esta lección es alcanzar y apropiarnos de la cosmovisión verdadera basada en la palabra de Dios, mirando más allá de nosotros mismos y entendiendo cómo la mano providencial de Dios estuvo presente a lo largo de la historia. Como en el anterior video mencionaba, la historia providencial dentro de la estructura curricular puede tener tres componentes o tres asignaturas, que serían la historia, la geografía y la literatura. Básicamente estas son las tres asignaturas que formarían la historia o nos hablarían de la historia providencial de Dios. Bien, vamos a empezar hablando de Dios y la creación. Vamos a ver cómo Dios, a lo largo de toda su palabra, en realidad enfatiza, le da prioridad a la literatura. Y vamos a irnos a Juan 1, del 1 al 5. Vamos a ver cómo Dios, bueno, otra vez expresado obviamente el ser humano, escribiendo, resalta, ¿no? El verbo como un componente de cualquier idioma, y nos dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominan. Vemos acá cómo el ser humano, Dios y el Espíritu de Dios dan el valor al verbo, a la acción, que es propio del lenguaje. Pero en este caso, vean cómo el lenguaje está presente en la divinidad de Cristo y está presente en la divinidad de Dios mismo, y estos están presentes o conjugan el hecho de la creación. Entonces podemos decir que el lenguaje, y en este caso uno de los elementos del lenguaje, como es el verbo, el accionar, es parte de la literatura de Dios y es parte de la creación misma. Es la palabra hecha viva. Y obviamente hay otras connotaciones más de las cuales en otro momento vamos a hablar acerca de Jesucristo y de ser la luz del mundo, ¿no? Bien, ahora entonces hemos visto un elemento del lenguaje que es el verbo, la acción, el hecho, ¿no? La palabra hecha viva. Pero también podemos ver en Salmos 19, versículos del 1 al 3, cómo la creación de Dios misma exalta, glorifica el nombre de Dios. En Salmos 19, 1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acá podemos ver cómo la creación misma de Dios testifica, ¿no? Y da gloria a su creador. Ahora nos vamos a Romanos 1:20. Y este nos dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Estamos hablando otra vez, estamos mencionando una vez más que la creación y el acto creador es parte de la expresión de Dios mismo. Y podemos ver simplemente como un ejemplo cómo los salmos, todos los salmos, que son cánticos, son poemas, que son la expresión del ser humano dirigida hacia Dios. Entonces, en todos estos versículos podemos ver presente la literatura, ¿no? La expresión, como miren inclusive cómo la creación de Dios expresa, testifica y glorifica a su creador, que es Dios mismo. Bien, ¿qué es la literatura? ¿No? Vamos a leer este pasaje y dice, mientras que la historia revela la mano providencial de Dios en la historia de los hombres, y la geografía revela el lugar de actuación o el escenario donde se lleva a cabo la historia, es la literatura aquella que lidia con el corazón. Está más próxima a la emoción, a la expresión, al orden de las ideas.
La literatura es algo personal, individual y va fundamentado en motivos. Por ejemplo, pueden ser motivos económicos, de estructura civil, la biología. O sea, la literatura va a utilizar diferentes elementos en los cuales se va a apoyar para poder expresar lo que está en el corazón. Entonces, decimos, la literatura revela en forma y en estilo el corazón de un pueblo. Por esta sencilla razón es que la literatura es muy importante. Por esto es tan importante que tú expreses lo que está en tu corazón. Y juntamente con la historia y la geografía, más la literatura nos van a hacer la historia providencial. ¿Cuál es el propósito de la literatura? Existen dos grandes propósitos. El primer propósito es el propósito espiritual que tiene de llevar, que tiene el propósito de llevar al ser humano o de desarrollar el amor del ser humano a Dios o por Dios, de desarrollar o cultivar el amor a Jesucristo y de desarrollar o cultivar el amor por su palabra, a la palabra de Dios. Ese sería el propósito espiritual. También existe un propósito natural y dentro de este están desarrollar el amor por la familia, el amor por los individuos o por el individuo, desarrollar el amor por el cristianismo, desarrollar el amor por nuestro país, por nuestra amada Bolivia, desarrollar el amor por el aprendizaje, por la erudición cristiana. O sea, el estudiante debe, debe tener ganas debe querer aprender, debe querer dominar la palabra de Dios y también las ciencias. En Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podemos decir también entonces que a través de la historia no solo nos enfocamos en el pasado, sino también trabajamos un futuro de esperanza. Y finalmente voy a hacer una comparación en el abordaje de la literatura desde una cosmovisión bíblica y desde el humanismo. Si nosotros abordamos la literatura desde la cosmovisión bíblica, vamos a trabajar los patrones bíblicos para la literatura, tanto en contenido como en estilo. La literatura plantea ideas y principios claves basados en la libertad, la honestidad y la virtud. Seguramente vamos a encontrar muchos otros elementos, pero estos son pilares fundamentales. La literatura debe restaurar trabajos literarios y también autores. Y es que la literatura implementa el amor por el aprender. La literatura también se enfoca en el vocabulario, en el dominio del idioma. Tenemos también que dentro de la literatura se estudia una variedad de estilos literarios, pero con el fin de lograr una mejor expresión y un mejor pensamiento. Dentro de la literatura, desde la cosmovisión bíblica, la literatura forma parte de la historia providencial de Dios. Lo que quiere decir es que se hace el estudio de la literatura cronológicamente, pero principalmente con la esencia de la expresión del corazón del pueblo. Entonces, cuando se aborda la literatura, estamos y debemos entender que estamos estudiando la expresión del corazón del pueblo, lo que tiene que llevarnos a que nosotros podamos expresar también lo que está en nuestro corazón. Entonces, eso nos va a llevar a hablar de una producción literaria, sea escrita o sea oral. Y finalmente vamos a decir que dentro de la literatura, desde la cosmovisión bíblica, es importante el carácter de los individuos. Y esto nos va a ayudar a que también podamos discernir lo bueno de lo malo. Tomamos todos los elementos lingüísticos y los elementos literarios, más el carácter de los individuos, y esto nos va a ayudar a discernir lo bueno de lo malo. Ahora, la literatura desde el enfoque, desde la cosmovisión humanista, vamos a decirlo lastimosamente, no tiene un patrón determinado o tiene muchos patrones, lo cual nos va a llevar a crear contenidos ambivalentes o estudiar, leer contenidos ambivalentes o que tengan diferentes direcciones. La literatura dentro de esta cosmovisión exalta temas diferentes al diseño original de Dios. Y obviamente los temas fundamentales son la esclavitud, el engaño, la maldad. Y en el caso de aspirar a la libertad, lastimosamente muchas veces se hace no a través de la justicia, sino a través de la venganza.
Eso lastimosamente implícitamente está así. La literatura dentro del humanismo disminuye el papel de los autores, lo cual no nos permite analizar la expresión de estos sujetos, ¿no? Sino simplemente vamos a analizar texto neutral supuestamente, sí, pero debemos entender que existen autores que han sido inspirados en algo para poder hacer explícitas ciertas ideas, ciertos temas. Dentro de esta cosmovisión también está que se tiene por objetivo de hacer la lectura más fácil, lo cual lastimosamente nos lleva a un dominio mínimo del idioma. Dentro de esta cosmovisión, la literatura elimina la literatura clásica y obviamente tiene tendencia más a leer autores más modernos, lo que nos lleva a que debamos leer simplemente lo que se escribe. La literatura dentro del humanismo se enfoca en una literatura espontánea y lastimosamente no se halla una relación con la historia providencial. ¿Por qué? Porque el humanismo saca a Dios de su cosmovisión. Es el mismo ser humano el que toma esta posición. Entonces no existe esta relación con la historia providencial. Y finalmente podemos decir que dentro de la literatura, dentro de la cosmovisión del humanismo, exalta la neutralidad, ¿no? Y esto lastimosamente nos lleva a tener una distinción poco clara de lo cierto y de lo que está equivocado, de lo que está errado. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Este ha sido un corto video que he querido compartir con ustedes. Y otra vez más queremos invitarlos a que ustedes nos cuenten sus historias. ¿Cuál es la historia providencial de tu vida? ¿Cuál es la historia providencial de tu familia? ¿Cuál es la historia providencial de tu barrio, de tu región, de tu país? Gracias, hasta pronto.